Hoy vamos a conocer las características de la educación en la época colonial, similitudes, diferencias, continuidad y cambio con la educación de hoy. Este es el objetivo que vamos a analizar hoy, ¿ya? Ya. ¿Alguien conoce algo de la educación colonial? ¿Gabriel? Que antes enseñaban en la casa. ¿Alguien más conoce algo del tema? Antiguamente era que se enseñaban solamente la fe católica. La fe católica. ¿Quién más conoce algo? Bueno, para comenzar les voy a presentar un PowerPoint en donde vamos a ir viendo algunas características, ¿ya? Ya. La educación colonial. Como bien lo decía la compañera, que antes se enfocaban a la religión y los profesores en ese entonces eran los sacerdotes. ¿Ustedes saben si todos recibían educación por igual en esa época? No. No, ¿verdad? ¿Quiénes eran los que gozaban de esa educación? Los de la clase alta. Los aristócratas. La clase de la élite. ¿Tal cual como lo dicen ustedes, Javiera? Los hombres. Sí. Tal cual como lo dicen ustedes, en esa época los hombres tenían el privilegio de optar a la educación, pero no cualquier hombre, sino que los hombres de la élite, y bajo la tutoría de los sacerdotes, quienes eran los profesores. ¿Ya? También ellos pues recibían educación que estaba enfocada en el ámbito de la religión, lo cual les enseñaban los mandamientos y escritura y lectura, y la lectura que ellos recibían eran principalmente de libros religiosos, ¿ya? A ellos les enseñaban como para que ellos pudieran ser sacerdotes en un futuro, tener la misma profesión que ellos, ¿ya? Las mujeres de esa época tenían solamente dos alternativas. ¿Alguien me puede decir? ¿Ser ama de casa? Ser ama de casa era una. Encargarse de los hijos. Está dentro de este que dijo la compañera. ¿Devota de Dios? Devota de Dios. Claramente tenían dos opciones, que era una, dedicarse a la servidumbre y ser devota de Dios. También las mujeres de clase alta podían tener esta oportunidad de que si no querían dedicarse a la servidumbre, podían dedicarse a ser devotas de Dios, en cuerpo y alma, ¿ya? Ser monjas. También había una clasificación dentro del convento, los cuales las de clase alta gozaban de todos los privilegios, y las de clase media eran las que estaban encargadas de servir a las de clase alta dentro del convento. ¿Ya? Ahora vamos a ver algunas características y lo vamos a relacionar con la educación de ahora, de hoy en día, ¿ya? La educación que había antes con la educación que hay hoy actualmente. Para comenzar vamos a ver la vestimenta. La vestimenta de la época, como lo podemos ver acá, las de clase alta, las mujeres tenían vestidos largos, bien bonitas. En cambio, las de clase baja tenían vestimenta más pobre, ¿cierto? Como se ve ahí en el dibujo. ¿Cómo? Podría decirse que sí. Bueno, no lo tengo claro, pero lo voy a averiguar para decirlo. Ya. Los varones también, es lo mismo. Los varones ahí visten una ropa como formal, elegante, y el varón de la clase baja, una camisa blanca con un pantalón y chala. En ese entonces se utilizaban harto las chalas. ¿Ya? Aquí está lo que podemos ver, la vestimenta del profesor.
profesor, que era el sacerdote era encargado en esta época de la educación, no ha cambiado mucho con la de ahora, ¿cierto? Como que igual visten esos trajes largos, como falditas, de color, bueno, ahora de más colores, sí, pero como que no ha cambiado mucho. Y las monjas, ¿ya? Los establecimientos en donde se enseñaba la educación. En la época colonial, mayoritariamente se enseñaba en las iglesias y en los conventos. Ahora nos podemos dar cuenta que la educación de ahora no es así, que tenemos nuestros propios establecimientos, escolares, universidades, ¿cierto? Con todo lo que necesitamos. Antes, antiguamente no era así. Ahí podemos ver establecimientos del hoy, establecimientos de la época colonial. ¿Qué otras características me pueden dar? Que antes usaban caballos y ahora usamos autos. Eso también lo vamos a ver, ¿ya? Pero está bien. Ahora resulta diferente lo de autos. ¿Y la de ahora? Acá podemos ver los recursos. Los recursos que habían antes en la época de la colonia no eran muchos, ya que se basaban solo en la religión. El sacerdote tenía el mandato absoluto, era el que él lo sabía todo. En cambio, hoy en día hay otra estrategia de educación, ya que uno estudia para ser profesor. Antes no se estudiaba, eran los sacerdotes y eran los que eran devotos de Dios y eran los que sabían más. Ahora, en cambio, se estudia para ser profesor, y el profesor nunca tiene la absoluta razón de todo ni lo sabe todo, ¿cierto? Cualquiera se puede equivocar, pero en cambio ahí no. Ellos tenían la absoluta razón. Sí. Claro, antes antiguamente eran castigados. Cuando se portaban mal, los castigaban. Y no era un castigo leve, sino que era un castigo sumamente fuerte, en donde les pegaban, los golpeaban, con reglas, con la mano. No es como ahora, y ahora los niños de hoy en día no se castigan de esa forma. ¿Vicente quería decir algo? ¿Ah? Ya se retiraban las familias. También. Otro recurso, como podemos ver, es con lo que nosotros escribimos, la pluma, ¿cierto? Antiguamente se utilizaba la pluma con tinta en la época colonial. Ahora, como todos podemos darnos cuenta, hay lápices de diferentes formas, distintos colores, diferentes tintas, pastas, ¿cierto? Pero la característica que tiene la pluma con el lápiz es que tiene la misma utilidad, ¿cierto? No sirve para lo mismo, solamente ha cambiado el diseño, la forma, claro. Bueno, la siguiente actividad que vamos a realizar ahora es comprender las similitudes, diferencias, continuidad y cambios que habrían en el periodo colonial con el periodo actual. En donde todos juntos vamos a completar este cuadro, ¿ya? Estos son los criterios que vamos a comparar. Características de la educación, recursos y materiales de la estudianza. Lo vimos todo hace un rato, ¿cierto? Nos vamos a comparar con la época colonial y con la época de hoy. En su cuaderno, van a sacar su cuaderno. Saquen su cuaderno. Van a completar, van a copiar el cuadro sin el título de la actividad, ¿ya? Vamos a ir completando el cuadro. Si tienen alguna consulta, duda, me llaman y yo voy a su cuadro y le dan claro, ¿ya? Una vez que terminemos el cuadro, vamos a salir a la pizarra a completarlo todo.
Si tienen alguna duda, pregunten, chiquillos. Hablamos sobre los derechos civiles, sobre lo penal, sobre la fuga. Esta es la misma función. ¿Se dan cuenta que hay una característica de continuidad en la pluma y el lápiz que cumplen la misma función en la época colonial con la época de hoy? Es decir, igual para escribir, solamente que cambian las características. La época colonial las mujeres no podían ponerse faldas cortas, no usaban pantalones, porque hoy en día las mujeres usan bastantes pantalones. Los vestidos, las mujeres les voy a colocar la imagen, ya para que lo vean. Que termine. Ya vamos a revisar el cuadro en pizarrón. Lo voy a ir sacando a compañeros para que vengan a completar el cuadro y lo que les falta lo van completando, ¿ya? Ya venga. Yo que no encuentro la hoja. Ya. Solamente se hablaba de las fechas católicas. Como bien lo dice la compañera, está correcto, porque solamente en esta época se hablaba de las fechas católicas, que eran los sacerdotes
se preocupaban de él, ¿cierto? Gabriel, ¿quieres salir? Usaron pluma o tinta. Tienen otra característica, acá igual la pueden colocar, ¿ya? Tiene que ser más de una. ¿También quieres salir? ¿No? Ahora utilizan distintos lápices, también de colores, ¿cierto? Saque la mano y así que quiere salir. Y yo lo voy a verificar. ¿Quiere decir algo? Estoy salida de nuevo. Estamos a salir todavía. Si no ha terminado el cuadro, preocúpense de irlo completando. Diversas materias. Diversas materias como cuáles. Lenguaje, historia, matemáticas, ciencias sociales. ¿Se han dado cuenta de una característica que tiene este establecimiento? Que también es católico, ¿verdad? Pero no es como antes. Que no es propiamente tal el centro de la educación como era antes, ¿cierto?
que los hombres utilizaban camisas, chalas y pantalones de aquella época, ¿cierto? O las que ya Javier, venga. Usted está sacando la lengua. Solo que es una de sus características. ¿Sí? Puede ir a ver. ¿Qué tiene diferente, Teresa? Yo puedo usar la que mira. La baña en la cosa. Que tenga otra característica, dice para que la notemos, ¿ya? Ya. ¿Cuál tiene? Ya, niños, vamos a ir comentando el cuadro que ustedes mismos realizaron, ¿ya? A ver, ¿alguien tiene alguna otra característica para que le vamos agregando? ¿Javiera? Ya, dígame. Que hoy en día las mujeres tienen derecho a estudiar y antiguamente las mujeres no teníamos derecho a estudiar. Muy bien, muy buena característica. Que las mujeres hoy en día tienen los mismos derechos que los varones en cuanto a todo, al trabajo, educación, respeto, ¿cierto? La mujer ahora es independiente. Antiguamente dependía del hombre y no recibía educación. ¿Ya? Solamente las de la élite podrían optar a dos opciones, las cuales las mencionamos. ¿Cuáles eran las opciones? Servidumbre o devota. Servidumbre o devota de Dios. ¿Qué otra característica podemos encontrar en la educación? ¿Mauricio, tiene alguna? ¿Nadie más tiene? Por ejemplo, antiguamente, ¿dónde se enseñaba? En la iglesia y en los conventos. Ya. Hoy en día, ¿dónde se enseña? En los colegios, ¿cierto? Los cuales tienen las características que nosotros necesitamos, ¿cierto? Tienen canchas, tienen patios para poder jugar, hasta un kiosco. Antiguamente no había kiosco. La educación de la época de la colonia con la de hoy es igual, ¿no es cierto? ¿En qué podemos destacar una característica? Antiguamente existían pocos colegios, ¿cierto? Ahora hay muchos colegios en los cuales hay educación gratis, educación privada, pero ahora todos tenemos derecho a la educación, ¿cierto? No solo los de la élite o de la clase alta. Javier, ¿dónde el chicle? Recursos y materiales. Mauricio. O sea, plumas. Plumas. Ya. Y ahora se usan distintos lápices. Nada. Se usan lápices de colores, pero solamente cambia la forma. Aquí es donde podemos trabajar la continuidad, ¿cierto? Porque la pluma con el lápiz cumple hoy en día la misma función que escribir,
que antiguamente también se utilizaba para lo mismo, pero con distintas características. ¿De qué características son materiales? ¿De recursos? ¿Alguien más? ¿Gabriel? Ya, en la vestimenta. ¿Qué me puede decir? Diga. Nada. Antiguamente no se utilizaban, ¿cierto? Solo vestidos largos y bien tapados. Y ahora que tienen derecho todas las mujeres a vestirse como quieran y accesible a la compra, ¿cierto? Ustedes pueden ver en los malls, en los distintos tiendas donde hay mucha ropa para que ustedes puedan conseguir. Antiguamente se hacían en la época de la colonia unas tertulias que tienen que ver con la vestimenta, ¿cierto? En donde todas las mujeres de la época colonial, las de bajos recursos, se colocaban contentas y felices, porque las tertulias se trataban de que las mujeres de clase alta hacían como una especie de feria, en donde ellas vendían lo que ya no utilizaban, los vestidos, sus corsetes, sus zapatos. Y ahí las mujeres de la clase baja tenían como alternativa de poder cambiar su closet. Era la única alternativa que tenían ellas. O de optar a algo mejor de lo que ya tenían, de la vestimenta que utilizaban. ¿Qué otra característica de la vestimenta? ¿En los varones? ¿La peluca? ¿Los varones utilizaban pelucas? Ya, y hoy en día también se utiliza. Sí, yo he visto, yo conozco personas que utilizan pelucas. Hay personas que son peladitos y usan pelucas para... Ya, pero te das cuenta que la continuidad es la misma. Las pelucas las utilizaban ellos para verse mejor, para ser personas más importantes, y hoy en día la peluca que utilizan las personas de hoy también es una cosa estética, así de apariencia, para no mostrar la peludita, ¿cierto? Ya niños, ha terminado la clase. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido, y gracias por participar y portarse bien. ¿Ya? Un aplauso.